Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Jesús. Este primer domingo del mes de octubre, en el cual estamos compartiendo un tiempo de comunión espiritual por medio del estudio de la palabra del Señor. Esta mañana también, por ser el primer domingo del mes, estaremos compartiendo la cena del Señor después de nuestro tiempo de reflexión. Hace 2 semanas comenzamos a estudiar el libro de los Hechos. Ya hemos trabajado nuestra meditación en el capítulo 1 del libro, en el cual hemos visto cómo los discípulos, después de que el Señor Jesucristo asciende a los cielos, se preparan para la manifestación del poder del Espíritu Santo para dar inicio al pueblo de Dios conocido por nosotros hoy como la Iglesia. Y de eso trata el capítulo 2 que abordaremos en su mayor parte esta mañana. Estaremos reflexionando, meditando, estudiando en relación con los versículos 1 al 41 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Podemos ver aquí un empoderamiento para la misión. De eso trata esta sección. Tenemos a un grupo de discípulos que han quedado tras la partida del Señor Jesucristo en espera del inicio de un ministerio, del desarrollo del papel para el cual Él los ha dejado sobre la tierra, que nos permite a nosotros también comprender y entender qué es el propósito de Dios para nosotros como iglesia. A lo largo de 2000 años, la iglesia ha existido y en algunos momentos la iglesia ha perdido la perspectiva de cuál es la tarea, la misión por la cual existe, enfocada con frecuencia en las circunstancias a su alrededor y tratando de encontrar sentido en medio de un mundo que se encuentra completamente sin sentido, tratando de entender el propósito de su tarea de acuerdo a lo que el mundo dicta, lo que el mundo indica. La iglesia con frecuencia ha perdido, como se puede decir, el norte de su vida, de su propósito, de su misión. Como observamos en la primera sección de este capítulo, y algo que los discípulos también tenían claro cuando escogen al sucesor de Judas y nombran a Matías como aquel que habría de unirse al grupo conformado por los 12 apóstoles, ellos tenían claro que su papel era el de ser testigos del Señor Jesucristo. Y eso es lo principal que debemos nosotros ver como el propósito de la existencia de la iglesia: ser testigos del Señor Jesucristo, atestiguar a su obra en la cruz del Calvario, pero también atestiguar a su poderosa resurrección, que ofrece la esperanza a la humanidad de una vida nueva, una vida distinta en medio de un mundo lleno de desesperanza. En palabras que el apóstol Pedro dirá en su momento en su discurso a aquellas personas a quienes habla aquel día de Pentecostés del que estaremos reflexionando, les anima y les exhorta a ser salvos de esta perversa generación. Es una exhortación que tal vez nosotros no entenderíamos o no entendemos, porque con frecuencia no pensamos en el mundo a nuestro alrededor como una perversa generación. Y no es que el mundo del primer siglo fuera completamente diferente, fuera más pervertido, si podemos usar nuevamente esta palabra, que el mundo de hoy en día. Probablemente las situaciones son muy similares, aunque los siglos han pasado, el hombre sigue siendo el mismo, y la condición del corazón del hombre, del rechazo de Dios y de rechazo de todo lo que tiene que ver con piedad, todo lo que tiene que ver con justicia, todo lo que tiene que ver con bondad, lleva al hombre a encontrarse precisamente en esa condición de perversidad. Pero la manera como se describe a la condición del mundo a su alrededor, por medio de la expresión esta perversa generación, podría ser algo que deberíamos extender a la condición de toda la humanidad a lo largo de los siglos. De manera que podemos hablar nuevamente de esa manera nosotros hoy en día, que nos encontramos en medio de una generación perversa, una generación sin Dios, una generación sin justicia, una generación en la cual realmente no existe, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, no existe temor de Dios. Y esa situación del mundo a nuestro alrededor es el que guía y dirige nuestras vidas, y el actuar del hombre en términos generales está movido y movilizado por ese sentir de dejar a Dios al margen y buscar únicamente los propios intereses y el placer humano. La tarea de la iglesia, expresada por medio de las palabras y del acontecimiento que ocurrió aquel día de Pentecostés,
nos lleva entonces a entender que nuestra tarea es hacer un llamado a la humanidad a salir de esta perversa generación. Y es un llamado constante y continuo. Comienza el capítulo 2 del libro de los Hechos con las siguientes palabras. Leamos los primeros 13 versículos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Lo primero que el pasaje nos presenta es el evento extraordinario y excepcional de la venida del Espíritu Santo sobre aquellos discípulos que se encontraban en el aposento alto en Jerusalén. Esta venida del Espíritu Santo se hizo no de una forma silenciosa, no de una forma que pasaría por alto y desapercibida, sino fue una manera manifiesta a toda la ciudad de Jerusalén para demostrar que Dios estaba irrumpiendo en medio del escenario de la historia humana, para hacer ver que realmente Él estaba avalando el trabajo que aquellos discípulos iban a hacer. El trabajo de dar testimonio de esa gloriosa muerte y resurrección del Señor Jesucristo. La venida del Espíritu Santo aquel día de Pentecostés fue un evento maravilloso, un evento importante que permitió que la iglesia arrancara en el desempeño de la tarea de dar testimonio del Señor Jesucristo. Esta venida del Espíritu Santo no se expresa en este pasaje por medio del concepto de lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo, pero a partir de otros pasajes del Nuevo Testamento entendemos que precisamente eso fue lo que ocurrió en aquel momento, y era lo que el Señor Jesucristo había prometido, que habrían de ser bautizados con el Espíritu Santo. Se dice que aquellos creyentes fueron llenos del Espíritu Santo, pero esa llenura del Espíritu Santo es consecuencia de que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos, los había bautizado y había venido a habitar sobre cada uno de ellos, porque esa es la promesa de Dios que ellos habían estado esperando que se cumpliera, y aquel día de Pentecostés se cumplió. Esa manifestación del Espíritu Santo tuvo una evidencia muy circunstancial y necesaria en aquel momento para hacer ver que aquellos hombres, quienes habían sido identificados como galileos y probablemente como un grupo de personas de poca valía en la sociedad judía, que solían ser despreciados con frecuencia y ser el objeto de muchas burlas en la población, el Espíritu Santo se manifiesta de tal manera sobre aquel grupo principalmente de Galileos, porque el Señor Jesucristo había desarrollado su ministerio principalmente en la región de Galilea, y sus discípulos principalmente eran galileos. Así que el Espíritu Santo se manifestó de una manera que pudiera ser evidente que Él estaba actuando al permitir que ellos comenzaran a hablar en otras lenguas. Por lo que viene a continuación en el pasaje, es obvio que aquellas lenguas que ellos hablaron eran idiomas comprensibles por aquellas personas que los estaban escuchando y que procedían de las diversas regiones del Imperio Romano de aquel tiempo, de todo el mundo conocido del primer siglo, por la manera que se describen las diferentes regiones y lugares aquí mencionados. Eran idiomas comprensibles en los que cada uno de ellos había nacido. Eran sus idiomas maternos, idiomas que conocían y que comprendían, y que habría sido algo inesperado que hombres galileos, como aquellos, hombres y mujeres galileos, como aquellos que habían estado en el aposento alto y que habían recibido el Espíritu Santo en aquel momento, pudieran hablar, porque eran posiblemente idiomas
muy regionales. El término específico que se usa en el texto griego aquí es el término dialecto, así que se refiere muy probablemente a idiomas muy específicos de cada región y de cada ubicación. De esa manera, entonces, era completamente inesperado que aquellas personas hablaran estos idiomas, y el Espíritu Santo se manifiesta poderosamente para hacer ver que realmente se ha inaugurado una nueva era, una nueva época, el inicio del principio, el principio del final de los tiempos se está manifestando por medio de aquella manifestación extraordinaria. Y eso es de lo que trata este libro, o este capítulo, esta primera parte del capítulo, de esa manifestación del Espíritu de Dios para que la iglesia desempeñe su tarea. Y no solamente es algo que ocurrió en aquel momento, sino es algo que se ofrece y que ha de ocurrir en cada persona que se convierte al Señor, porque es precisamente parte del ofrecimiento de lo que el apóstol Pablo hace a aquellas personas, a quienes anima y estimula a arrepentirse para recibir el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Y no solo ellos, sino para sus hijos y para todos aquellos que se encuentren lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es por medio del llamado efectivo de Dios, por medio de la predicación del Evangelio, que aquellas personas que responden en fe a ese llamado al arrepentimiento, que el Espíritu Santo viene y desciende sobre cada uno. El apóstol Pablo dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Porque eso es lo que determina a un verdadero cristiano, que el Espíritu Santo se encuentre morando en él. Porque nosotros hemos sido hechos, como dice el apóstol Pablo, morada de Dios en el Espíritu. Porque realmente el Espíritu de Dios es la evidencia y la manifestación del Padre y del Hijo en cada uno de nosotros, y por eso es que cada uno de nosotros sabe y conoce que la presencia de Dios está consigo. Eso es lo que manifiesta entonces la genuinidad de la salvación de la vida de una persona, que el Espíritu Santo se le haya manifestado en ella y que sea empoderada para la predicación del Evangelio. Ninguna predicación del Evangelio sin la manifestación del poder del Espíritu Santo será efectiva para que las personas comprendan y entiendan y respondan al llamado al arrepentimiento y a reconocer a Jesucristo como su Salvador. Y eso es lo que ocurrió aquel día de Pentecostés. El Espíritu Santo se manifestó y aquellas personas pudieron escuchar en sus propias lenguas, como dice el versículo 11, las maravillas de Dios. Porque las maravillas de Dios tienen que ver con la manifestación del amor de Dios en la persona de Jesucristo y cómo podemos ver y experimentar ese poder de Dios. Dada esta situación, estas circunstancias, dice el versículo 12 que la gente estaba atónita y perpleja, preguntándose qué significaba esto. Porque ellos estaban tratando de interpretar y entender la situación extraordinaria de aquel momento, tratando de ver qué es lo que estaba ocurriendo, porque era algo completamente inesperado. Este evento ocurrió en la fiesta de Pentecostés. Dice así que llegado el día de Pentecostés estaban todos unánimes. Esta era una de 3 fiestas importantes que se celebraban en Jerusalén y a la que se requería a todos los hombres varones estar en la ciudad. Se dice que la ciudad de Jerusalén normalmente tenía una población de unas 100,000 personas, pero que al tiempo de las 3 celebraciones importantes de la Pascua, el Tabernáculos y Pentecostés, la cantidad de gente que se encontraba en la ciudad de Jerusalén podría llegar hasta ser de 1,000,000 de personas. Algunas de estas personas se alojaban en pensiones, en casas de familia o conocidos, pero era muy frecuente que hicieran sus carpas en las calles y en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Así que la ciudad estaba atestada de personas que venían de todo el mundo conocido, judíos que llegaban temerosos de Dios, prosélitos, quienes venían a celebrar aquella celebración del día de Pentecostés. Y es a esas personas de esos diferentes lugares a quienes Dios les da a conocer el mensaje poderoso del Evangelio del Señor Jesucristo por medio del testimonio de aquellos discípulos que habían sido empoderados por la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas. Sin embargo, algunas personas burlándose decían: están llenos de mosto, están borrachos. Ante esta burla, ante esta manifestación, el apóstol Pedro se levanta con coraje, con ánimo, con valor y en una actitud completamente diferente a la que había manifestado unos días antes, cuando
3 veces negó al Señor Jesucristo en el patio del sumo sacerdote, ahora el apóstol Pedro, completamente empoderado en el Espíritu Santo y con ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio que el apóstol Pablo dice que nosotros hemos recibido cuando le escribe a Timoteo, que no hemos recibido espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En ese empoderamiento de ese espíritu, el apóstol Pedro se levanta juntamente con los 11 que estaban con él, incluyendo seguramente a Matías, el recién designado apóstol para suceder a Judas. Juntamente con los 11 se levanta, alza la voz y le expresa a aquella multitud lo que ocurre. Leamos a partir del versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Lo primero que el apóstol Pedro hace es aclarar que es una cuestión incomprensible tratar de decir que aquellos se encuentran borrachos a la hora novena. La hora tercera, que serían las 9 de la mañana, la hora tercera del día a partir del amanecer, sería alrededor de las 9 de la mañana. Se entendía que esta hora era una de las horas de oración y probablemente las personas no estarían pensando en andar bebiendo licor, beber mosto, que el vino dulce que se menciona acá, porque su dedicación sería la oración, particularmente una fiesta especial como sería la fiesta de Pentecostés. Así que el apóstol Pedro dice que esta burla es sin sentido, es una burla inadecuada y que refleja su ignorancia y falta de comprensión de lo que Dios está haciendo en aquel momento. Y procede entonces el apóstol Pedro a explicar que lo que está ocurriendo es el cumplimiento de la promesa de Dios hecha por medio del profeta Joel. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y maravilloso, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El apóstol Pedro deja claro que desde el Antiguo Testamento se ha anticipado que Dios habría de cumplir una promesa especial, la de derramar su espíritu sobre su pueblo. Y eso es lo que está ocurriendo en aquel momento, dice. Es el cumplimiento de esta profecía de Joel. Es parte de la manifestación del nuevo pacto al cual el Señor Jesucristo hace referencia en la última cena, cuando le dice a sus discípulos que la copa de vino que beberán es la sangre del nuevo, es la copa del nuevo pacto en su sangre. De suerte entonces que ese nuevo pacto se manifiesta también por medio del derramamiento del Espíritu Santo, y es el inicio de una nueva era en la cual Dios está actuando a través de su Espíritu y manifestando el poder de la obra de Jesucristo. Si bien es cierto, no todo lo que dijo el profeta Joel se cumpliría en aquel momento, sino que estamos en espera de que se cumpla al tiempo de la venida del Señor, su retorno a esta tierra, que es parte de lo que se menciona desde el principio en el capítulo 1, en este libro de los Hechos, que anticipa la esperanza de la iglesia, que aquel Señor que fue tomado, y es lo que los ángeles le dicen a los discípulos, que fue tomado delante de ellos, de la misma forma como fue tomado, habrá de volver. Habiendo explicado entonces que este evento es la manifestación de la profecía de Joel en la llegada del Espíritu Santo, Pedro entonces comienza a explicar y a hacer una aclaración de todo lo que ha ocurrido, y se enfoca en la persona de Jesucristo, porque eso es precisamente el papel de la iglesia: ser testigos de Jesucristo. Señalar realmente que Dios ha estado actuando por medio de Él y sigue actuando por medio de Él y a través de la predicación del Evangelio en la vida de cada uno de nosotros. Varones israelitas, dice Pedro, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En esos
versículos del 22 al 24 de este capítulo 2 del libro de los Hechos, Pedro resume el ministerio, obra y pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y señala algunas cosas importantes. Le menciona que es varón aprobado por Dios, porque él era el Mesías ungido de Dios. Y es aprobado por Dios, dice, por medio de las maravillas, prodigios y señales. Y este fue entregado en manos inicuas, pero no porque se le saliera del control a Dios, porque esta situación se encontraba dentro del determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, porque Jesucristo había venido específicamente a entregar su vida por nosotros. Sin embargo, después de haber sido crucificado, dice, Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esta expresión es muy importante. Era imposible que fuese retenido por ella, porque era el Hijo de Dios hecho hombre que había muerto y que no podía mantenerse muerto. La muerte no tenía poder sobre él. Así que la muerte no le pudo retener y Dios le levantó de los muertos. Luego el apóstol Pedro hace referencia a cómo desde el Antiguo Testamento, por palabras de David, quien haciendo referencia al obrar de Dios en su propia vida, Pedro dice que esas palabras de David no se limitaron y no fueron algo dicho únicamente en relación con él, porque de hecho David se encontraba sepultado en la ciudad de Jerusalén y se había quedado muerto. Pero esas palabras se refieren a alguien más, aquel de quien Dios prometió que habría de sentarse algún día sobre el trono de David. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y Pedro explica, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y ahí está esa palabra importante y esa expresión importante de la tarea y misión de la iglesia. A este Jesús dice, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. La resurrección de Jesucristo es la evidencia de que Dios había obrado por medio de él la salvación para la humanidad por medio del perdón de los pecados que ahora se nos ofrece. Y ese empoderamiento del Espíritu Santo a la iglesia capacitó a los discípulos para poder desempeñar esa tarea, pero no solamente para un empoderamiento propio y solo para ellos, sino también para ofrecer ese don del Espíritu a todo aquel que responda al llamado del Evangelio. Y luego dice, así que habiendo exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Se confirma entonces por medio del derramamiento del Espíritu Santo, no solamente el empoderamiento de la iglesia, sino la tarea que ellos están haciendo de atestiguar que Dios ha hecho de Jesucristo, aquel que en el primer siglo había sido crucificado, Dios le había hecho Señor y Cristo. Se confirma entonces por medio del derramamiento del Espíritu Santo que la obra y tarea de Jesucristo es hecha por aquel que Dios envió y es realmente la manifestación de que Cristo es el Hijo de Dios y que es el Señor de señores y Rey de reyes, es el Cristo a quien esperamos que algún día retorne, y esa obra ha sido hecha completa. Habiendo aclarado esto, el apóstol Pedro hace un llamado, y es ahí hacia donde la tarea del testimonio de la iglesia debe recordarnos cuál es el propósito de la misma.
Al oír todo esto, dice, la gente se compungió de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Probablemente algunos de ellos eran de los mismos que habían estado unas semanas atrás gritando: crucifícale, crucifícale. Eran algunos de los que habían pedido de que se les entregara a Barrabás en vez de Jesucristo. Y al percatarse de lo que habían hecho, de no haber entendido quién era aquella persona a quien Dios había enviado, y reconocer que, habiendo sido resucitado, había sido hecho Señor y Cristo por Dios, y que aquella manifestación extraordinaria de aquel día por medio de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia estaba demostrando que Cristo era quien él había dicho ser. Ellos se compungen de corazón y se dan cuenta de su pecado y de su error, y le preguntan a ellos: ¿qué podemos hacer? Quizás estaban pensando: ¿habrá manera de revertir lo que hemos hecho? ¿Habrá manera de cambiar lo que ha sucedido? No se percataban de que realmente esa era una obra indispensable, la de la muerte de Jesucristo, para ofrecerles a ellos el perdón de los pecados y la promesa de Dios del Espíritu. Y eso es lo que Pedro les dice. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es algo importante, porque estamos viviendo en medio de una generación perversa, es lo que el apóstol Pedro dirá a continuación. Y en medio de esa generación perversa que no sabe reconocer a Dios, esa generación perversa que llevó a Jesucristo a la cruz porque no supo reconocerlo, esas manos inicuas que crucificaron a Jesús, y no es porque no estuviera dentro del plan de Dios, sino que manifiesta la condición del hombre de rechazar a Dios, de no entender a Dios, de no querer reconocerlo y de negarlo. Ante esa situación, lo que se pide de nosotros, dice Pedro, es que nos arrepintamos, que reconozcamos que realmente hemos pecado. Vivimos en un mundo de gente que no quiere reconocer que hay pecado. Para muchos el pecado no existe. Son simples situaciones guiadas y dirigidas por nuestra química, por nuestra composición biológica en el cuerpo, que no se refiere a ninguna situación espiritual, sino que simplemente son reacciones biológicas del ser humano. No se reconoce que realmente el pecado es algo que está profundamente metido en nuestras vidas, como un cáncer que nos corroe, que nos arruina y que nos destruye y que nos aleja constantemente de Dios. Pero cuando somos confrontados por la palabra de Dios y se nos manifiesta claramente el hecho de que somos personas pecadoras en la presencia de Dios, y no es que Dios nos esté condenando con un dedo acusador constantemente, sino que Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestra condición para que podamos venir a Él y poder ser bendecidos con esta manifestación del amor suyo manifiesto en la persona de Jesucristo. Pero es necesario que reconozcamos nuestra condición de pecado para arrepentirnos, para darnos la vuelta, para hacer el giro necesario. Es necesario que cada uno de nosotros diga: sí, he pecado, reconozco que he hecho el mal, como aquellos que de repente les amaneció y se dieron cuenta del error que habían cometido al crucificar a Jesucristo. Y se compungen de corazón, literalmente un cuchillo que les atraviesa el corazón, un cuchillo que realmente penetra profundamente, y sienten la herida hasta lo más dentro y se dan cuenta del mal que han cometido. Eso es algo necesario para que nosotros seamos bendecidos por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No puede haber salvación si nosotros no reconocemos que somos pecadores. No puede haber salvación si nosotros no reconocemos que Dios tiene la razón en aquellas cosas que dice que están mal. Nosotros explicamos la vida, adaptamos nuestras situaciones, queremos dar a entender nuestra conducta de formas que nosotros la justificamos. Y hay tantas cosas en nosotros que se encuentran desviadas y pervertidas que simplemente las justificamos porque decimos que así somos nosotros, o simplemente porque así fuimos criados, o porque las circunstancias del mundo a nuestro alrededor nos llevaron a hacer esto. No lo vemos como una decisión personal de desobediencia a Dios, sino simplemente como una manifestación de una característica humana, de una inclinación de la naturaleza humana que no se mira como pecaminosa, sino simplemente como falencias y debilidades de lo que somos como humanos. Pero necesitamos reconocer que somos pecadores, y por eso es que Pedro dice: arrepentíos.
Luego dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. El bautismo es una de las prácticas características de la iglesia desde el primer siglo, que es una manifestación externa por medio de la cual la persona claramente manifiesta su confesión en Jesucristo como el Hijo de Dios. Por eso es bautícese en el nombre de Jesucristo. Porque al bautizarse en el nombre de Jesucristo significaba que públicamente se reconocía a Jesucristo como el Cristo y como el Señor. No es que el bautismo sea un requisito de salvación per se, sino que el bautismo es una manifestación externa, una práctica común en el mundo del primer siglo. Los prosélitos se bautizaban y algunas otras religiones también ejercían prácticas similares al bautismo como una forma de aceptar lo que se estaba acogiendo y manifestarlo públicamente. Por medio del bautismo, entonces, simplemente estamos haciendo una manifestación pública de fe en Jesucristo. Y por eso es que Pedro dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque es por medio de la manifestación del Espíritu Santo que cada uno de nosotros es hecho hijo de Dios. Hemos recibido, dice Pablo, el Espíritu de adopción por medio del cual clamamos Abba Padre. Es ese Espíritu el que nos regenera. Es ese Espíritu el que obra en nosotros para hacernos nuevas criaturas. Es ese Espíritu que también nos da la esperanza y la garantía de que algún día habremos de ser vitalizados, habremos de ser hechos hombres nuevos y mujeres nuevas en un cuerpo renovado, cuando este cuerpo nuestro sea hecho semejante al cuerpo de la gloria del Señor. Ese Espíritu Santo en nosotros es la garantía de que todas las promesas que Dios ha hecho habrán de cumplirse. Y eso es lo que Pedro dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Y este don, dice, es para vosotros, aquellos que le escuchaban, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Probablemente Pedro tenía inicialmente en mente a judíos que no se encontraban en Jerusalén en aquel momento, pero de acuerdo al propósito del Señor, que era la predicación del Evangelio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, se incluye aquí a todos los hombres y todas las naciones. El apóstol Pedro mismo será enviado más adelante en el libro de los Hechos, capítulo 10, a visitar la casa del centurión romano Cornelio para predicar el Evangelio, a lo cual él inicialmente se resistió, pero Dios le demuestra que realmente él quiere llevar el Evangelio a todas aquellas personas. Y en la casa de Cornelio, Pedro evidencia algo de lo que dará testimonio después cuando se le llamará a dar cuentas de por qué había entrado a casa de un romano cuando era práctica prohibida para los judíos. Ocurrirá que en aquel momento, mientras Pedro hablaba el mensaje del Evangelio en casa de Cornelio, también se manifiesta la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Y eso Pedro dirá más adelante, así como ocurrió con nosotros al principio, ocurrió con ellos, porque Dios había de manifestarse. Es una promesa hecha para cuantos Dios llamare, cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y Pedro continuó diciendo que con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Creo que ese llamado es un llamado todavía vigente hoy en día. Para aquellos que reconocemos a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Señor y el Cristo, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero que resucitó al tercer día para evidenciar el poder de Dios, y que somos testigos de su obra a nuestro favor para el perdón de nuestros pecados. A nosotros nos queda el predicar ese Evangelio en medio de una generación que hoy en día podemos llamar una generación perversa, porque necesitamos hacer el llamado al arrepentimiento, a reconocer que realmente estamos lejos de Dios, que somos una sociedad humana que se ha olvidado de Dios, que lo ha ignorado, que ha puesto a Dios al margen, que lo ha hecho a un lado, y que estamos viviendo nuestras vidas de complacencia, de placer y perversión, porque simplemente creemos que eso es a lo que tenemos derecho y lo que podemos nosotros vivir libremente de acuerdo a nuestras propias inclinaciones y nuestros propios criterios. Necesitamos ser salvos de esa perversa generación. Y ese es el llamado del testimonio que damos nosotros por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Aquel día, dice, respondieron a su palabra y
fueron bautizados, reconocieron su pecado, se arrepintieron, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y recibieron el don del Espíritu Santo. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una cosecha abundante, una cosecha grande de personas que reconoció el mensaje del Evangelio. Quisiera el Señor que cada vez que prediquemos el Evangelio de Jesucristo haya gente dispuesta a reconocer. Pero aunque no hay una respuesta como en aquel momento de 3,000 personas, quizás era 1, 2, 3 o unas cuantas más, que nosotros podamos hacer el llamado a que las personas se arrepientan, reconozcan a Jesucristo como Señor y Cristo para que reciban el don del Espíritu Santo. Porque esa es nuestra tarea como una iglesia. Para eso hemos sido empoderados para la misión de ser testigos de Jesucristo en el medio de una generación perversa. Y el apóstol Pablo realmente nos dice de esa manera que nosotros somos como luminarias en el mundo en medio de una generación perversa. Porque nosotros hablamos del Señor Jesucristo, quien es la luz del mundo, quien viene a traer luz a la humanidad y esperanza. Y eso es lo que nosotros hacemos como iglesia. Y lo recordamos cada vez que nosotros predicamos el Evangelio. Y de una forma especial lo recordamos cuando tomamos los elementos de la cena del Señor, el pan y el vino, que el Señor lo dejó como la otra, solemos llamar nosotros la otra ordenanza. Está la ordenanza del bautismo, por medio de la cual nosotros manifestamos nuestra fe en Jesucristo, pero también está la ordenanza de la Santa Cena, por medio de la cual nosotros lo recordamos a Él y predicamos el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y esta mañana haremos ese recordatorio al participar del pan y del vino. Leeremos primeramente el pasaje en el cual el apóstol Pablo nos lo recuerda en 1 Corintios capítulo 11. Después de animar a los hermanos a reconocer qué era realmente la razón por la cual se reunían y que les exhorta y que les dice realmente que no están practicando una vida de comunión espiritual adecuada, el apóstol Pablo les explica claramente en qué consiste la comunión espiritual cristiana. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Porque es que el apóstol Pablo especifica que es la muerte del Señor la que anunciamos hasta que Él venga cuando participamos del pan y del vino. Lo hace porque realmente es la muerte del Señor la que da el sentido a lo que Dios hizo al morir en la cruz del Calvario y ofrecernos el perdón. Y no es que la muerte sea lo único que nosotros anunciamos y de lo único que nosotros atestiguamos, porque el anuncio de la muerte del Señor va de la mano con el anuncio de su resurrección. Pero la muerte del Señor nos recuerda de esa entrega, de ese amor de Dios, de esa entrega y ese amor que cada uno de nosotros debe mostrar hacia aquellos con quienes se relaciona. Y esa entrega y ese amor nosotros lo manifestamos por medio de la predicación del mensaje del Evangelio. Participar del pan y del vino es también ser testigos de Jesucristo, es ser testigos de nuestra fe en Él, ser testigos de que nosotros hemos creído en Jesucristo. Al participar del pan, confesamos nuestra fe en que Jesucristo murió en la cruz y nuestros pecados fueron sobre Él. Y al participar del vino, nosotros reconocemos que al ser derramada su sangre, no solamente obtuvimos el perdón de los pecados, sino que ahora participamos de ese nuevo pacto. Este es lo que dice el Señor Jesús: este es el nuevo pacto en mi sangre. Y ese nuevo pacto implica también el cumplimiento de la promesa del don del Espíritu Santo. Es en ese nuevo pacto
que nosotros también experimentamos la manifestación del Espíritu en nuestra vida, en el cual somos empoderados para predicar el mensaje del Evangelio y para vivir vidas agradables a Dios, porque viviendo en el poder del Espíritu Santo, andando en el Espíritu y no en los deseos de la carne, como dice el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas, nosotros podemos manifestar el fruto del Espíritu de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, cosas contra las cuales, dice el apóstol Pablo, no hay ley. En medio de este mundo, de esta generación perversa que manifiesta únicamente las obras de la carne, nosotros podemos iluminar a ese mundo por medio de la manifestación del fruto del Espíritu, que es parte del cumplimiento de ese nuevo pacto que nosotros confesamos, que nosotros atestiguamos cuando participamos del pan y del vino. Así que en esta mañana partiremos el pan en conmemoración del Señor Jesucristo, recordando que Él murió en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo dice que el Señor Jesucristo, habiendo dado gracias, partió el pan y le dijo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan y comamos en memoria del Señor. En memoria del Señor. Después de haber cenado, dice el apóstol Pablo, el Señor también tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Beberemos hoy la copa que nos recuerda el nuevo pacto en la sangre del Señor Jesús, y lo haremos en memoria de Él. Bebamos en memoria de Él. Habiendo comido este pan y habiendo bebido esta copa, hemos anunciado la muerte del Señor y lo seguiremos haciendo hasta que Él venga. Que el Señor les bendiga, que les siga dando un buen domingo y que su semana sea llena de bendiciones. Y continuemos adelante desempeñando nuestra tarea de ser testigos de la obra de muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Amén.